Oscar Aza. Bienvenido a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que instauró el marxismo-leninismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro en África y otros continentes y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Este programa está dedicado a la década de los años 70, donde se vivió el fracaso de los 10 millones, las aventuras de Castro en África, tropas cubanas en Siria, Vietnam, la institucionalización de la dictadura, el asesinato de Pedro Luis Boitel, el caso Padilla, los no alineados y la apertura de oficinas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Castro proclama 1970 como el año de los 10 millones, meta de la zafra azucarera iniciada unos meses antes y que debía culminar el 15 de julio. En Cuba solo se cortaba caña. No había clases en las escuelas y permanecían cerrados los cines, clubes nocturnos y centros de recreación. Los militares fueron enviados al cañaveral. Le quitaron tierras al ganado para sembrar caña. Había problemas de inversión. No había personal calificado. Quienes se manifestaron cautelosos o discreparon del plan fueron destituidos de sus cargos. A cortar caña se mandó a todo el país y se paralizaron las restantes esferas de la economía cubana. En mayo, aprovechando un acto político por el retorno a Cuba de 11 pescadores que estuvieron retenidos por la organización Alfa 66, Castro anunció 2 meses antes del 15 de julio que no se cumplirá la meta de los 10 millones. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. El costo del capricho duró décadas. Tierras desoladas, la agricultura y la ganadería en estado pésimo, sin recuperación. Pero en 1977, el régimen afirmó que para 1990 la zafra sería de 12 millones de toneladas. Castro se basa en su pronóstico para la zafra de los 10 millones en su total incomprensión de las reglas básicas de la economía. Es decir, vamos a entender esto. La república más exitosa económicamente de América Latina, en términos relativos, de donde había ido de 1902 a 1959, era la República de Cuba. El régimen comunista de Cuba vive en base a las reservas de la República a las que tenía acceso, las que estaban en bancos cubanos hasta ese momento. De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos. Era una época muy difícil porque todavía había mucha gente que creía en aquella locura. Entonces, todos los que no creíamos en aquello, que nunca creímos en aquello, éramos marginados. Había una especial represión en contra de los jóvenes que no querían parecerse al modelo que ellos querían hacer. Las decisiones sobre la agricultura son desastrosas porque destruyen la productividad del campo cubano. Y eso a largo plazo convierte a Cuba en aún más dependiente de la Unión Soviética de lo que pudo haber sido de Estados Unidos. Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Yo era un niño cuando aquello, pero la impresión que me recuerdo era que fue un periodo especial a Van la Letra, ¿no? Cuando los cigarros valían 20 pesos y las botellas de ron no sé cuánto, y estaban los cigarrillos estos que la gente le decía tupamaro, porque se hacían clandestinamente.
Sí, ¿no? Y apagones. Esa experiencia que después tuvimos, ya tuve como adulto cuando el periodo especial, ya la tuvimos a principios de los 70. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. La ley 1231 contra la vagancia es promulgada en marzo de 1971, al que se denomina Año de la Productividad. Se pretendía combatir el ausentismo y la vagancia. Mediante esa ley se instituyó el estado predelictivo de vagancia y el delito de vagancia. Se impusieron 4 tipos de medidas para sancionar a los hombres que en edad laboral de 17 a 60 años y mujeres de 17 a 55 años no tenían vínculos laborales. El Estado era el único empleador. El estado de peligrosidad es una institución del derecho que viene desde los tiempos del neopositivismo en el derecho occidental. Y en Cuba, desde la época del Código de Defensa Social en 1932, existía la figura de la peligrosidad social predelictiva, que incluía la persecución de personas que sin haber cometido delitos tenían algún tipo de vicio social, como era la prostitución, como era también la vagancia habitual y algún otro de estos vicios. Justamente la ley de la vagancia es eso, obligar a la gente a trabajar para el Estado. Y es la idea, es decir, se promueve dentro de una supuesta necesidades económicas, pero al final es de control social. Una economía que no funciona busca estos sistemas de coerción para que la gente haga como que está trabajando. Entonces la ley de la vagancia es una ley represiva para controlar juventud que estaba desafecta. También creo que en Cuba decían la ley contra los hippies, algo parecido a eso. Y el objetivo era monitorear, sacar de circulación, controlar esa juventud que no habían acabado de controlar con la OMAP y con otros métodos, y tenían que impedir un estallido popular en Cuba que parecía inminente en aquellos momentos en que el país estaba decepcionado por lo que había ocurrido, por la traición que había sufrido en manos de este rey. El poeta Heberto Padilla y su esposa Belkis Cusa Malé son arrestados en marzo de 1971. Se inicia un proceso de censura que afectó a toda la intelectualidad cubana e impactó a quienes apoyaban al régimen de Castro en el extranjero. Dirán un día, él no tuvo visiones que puedan añadirse a la posteridad. No poseyó el talento de un profeta. No encontró esfinges que interrogar, ni hechiceras que leyeran en la mano de su muchacha el terror que oía las noticias y los partes de guerra. Definitivamente, él no fue un poeta de porvenir. Habló mucho de los tiempos difíciles y analizó la ruina, pero no fue capaz de apuntalarla. Siempre anduvo con cenizas en los hombros. No fue la primera ni la última figura de un cuadribio. Octavio Paz ya nunca se ocupará de él. No será ni siquiera un ejemplo en los ensayos de Retamar, ni Alomar, ni Rodríguez Rivera, ni Huiche Pelirrojo se ocuparán de él. La estilística tampoco se ocupará de él. No hubo nada extralógico en su lengua, envejeció de claridad, fue más directo como gesto. Ya desde 1968, Padilla había alertado públicamente sobre los peligros de la injerencia del Estado en la cultura y alabó la obra del escritor exiliado Guillermo Cabrera Infante. Sostuvo una polémica con el suplemento cultural El Caimán Barbudo y toda la prensa oficialista arremetió contra él. Fue detenido después de recitar varios de sus poemas en un acto en la Unión de Escritores. Tras 38 días de cárcel, donde recibió la visita de Fidel Castro, el poeta se autoincriminó en un acto público. Y de la misma manera que en Palabras de los Intelectuales en el año 60 marcó un punto de giro dentro de la vida cultural cubana, el caso Padilla marcó el segundo giro, que fue aún más radical y definitivo, que trajo como consecuencia el Congreso de Educación y Cultura del año 1971, donde todos los lineamientos y todo lo que había quedado fuera desde el año 60 con lo de Palabras de los Intelectuales,
hasta el caso Padilla, se redondeó y se puso de una manera radical que la política cultural cubana giraba en torno al realismo socialista. El caso Padilla estampó el endurecimiento de la represión ideológica a la cultura cubana y el fin del romance de la intelectualidad mundial con Castro. Moscú crea el CAME en 1949 en contraposición al Plan Marshall en Europa. En junio de 1972, Cuba formaliza su entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, y la economía cubana se inserta en los mecanismos de distribución del trabajo del campo socialista. El flujo de intercambio era coordinado por los gobiernos y se hacía en rublos transferibles no convertibles. La integración en la economía socialista mundial daba a Cuba el rol de azucarera. Moscú concedía preferencias a Cuba en los créditos, pagos y precios. En 1973 los precios de las exportaciones cubanas eran de 12,20 centavos la libra de azúcar. En 1972 se crea una comisión en el Comité Central del Partido Comunista para estudiar las constituciones de los países socialistas y adaptarlas a Cuba. Se realiza un referendo y el 24 de febrero de 1976 se proclama la nueva Constitución. Como modelo se toma la Constitución de la URSS de 1936, la Constitución estalinista. En septiembre de 1973, durante la cumbre de los no alineados en Argelia, Castro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Entre octubre y noviembre de 1973, Castro envía a Siria una brigada de casi 800 tanquistas. Egipto y Siria habían lanzado un ataque contra Israel el 6 de octubre de ese año. El ataque árabe comenzó el día de Yom Kippur, la jornada más sagrada del judaísmo. Los cubanos entraron en combate en marzo de 1974. Participaron activamente en los duelos de artillería con las fuerzas israelíes. Regresaron a Cuba en enero de 1975. La política exterior soviética sí era muy bien pensada y muy estratégica. Querían los depósitos minerales de África del Sur, querían los depósitos de petróleo de Angola, y estaba dirigida hacia eso. Intervención que fue facilitada por la quinta columna comunista dentro del ejército portugués en aquel momento. Entonces las intervenciones militares de Castro en África siempre respondieron a la lógica de la política exterior de la Unión Soviética y no a los intereses nacionales de Cuba. Y ese fue el patrón que vimos desarrollarse en aquel momento. Angola fue un teatro perfecto para la Guerra Fría y las rivalidades entre Moscú y Pekín. Bueno, recordemos que la independencia de Angola ocurrió en 1975 como parte de la liberación nacional de varios países africanos que seguían siendo colonias de Portugal. Angola era uno de ellos y existía desde muchos años antes un vínculo de Cuba en asesoría militar y en entrenamiento y en ayuda, tanto económica como de envío a Cuba de personal de esos movimientos de liberación nacional anti-portugueses que habían llevado a África a decenas de militares cubanos como asesores militares de esos movimientos. Y también simultáneamente, o quizás antes, hubo una incursión de militares cubanos, específicamente de tropas especiales que llegaron a Angola en los primeros momentos de proclamar la independencia. La batalla inicial fue por el control de Luanda, la capital, que era el punto clave para ellos, y así comenzó una larga participación de Cuba en esa guerra que duró hasta 1991. Es decir, fueron varios años, muchísimos años, demasiados años. La Unión Nacional para la Independencia de Angola, UNITA, era uno de los grupos que luchó contra la colonización portuguesa. Estaba el MPLA de Agostinho Neto,
y también estaba el grupo de Holden Roberto. Savimbi fue el único, Jonas Savimbi, fue el único que no aceptó la presencia de tropas cubanas que iban a ayudar primero como asesores y después como ejército al MPLA de Agostino Neto. Y eso provocó una guerra civil más amplia. Incluso los primeros cubanos son llevados a un enclave que se llama Cabinda, donde estaban los pozos petroleros de la Shell, para cuidar los pozos petroleros, de manera de que los rebeldes no volaran esos pozos petroleros. 3 importantes grupos beligerantes, el MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola de tendencia comunista, el pro-occidental FNLA, Frente Nacional para la Liberación de Angola, y la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, llegaron a pactar la independencia con Portugal. Pero antes de proclamarla, en noviembre de 1975, ya estaban peleándose entre ellos por el control de la capital. La aventura en Angola duró 13 años y costó miles de vidas a los cubanos. Lo que más me impresionó de Angola, en primer lugar, fue el olor a cuerpo humano podrido. Y después nos percatamos en que cuando mataban a alguien, lo tiraban hacia al lado de la carretera y ahí se podría. El conflicto fue extremadamente largo. La participación cubana tuvo distintas etapas. Hubo un primer enfrentamiento con fuerzas surafricanas o dependientes de África del Sur. Hubo después una participación clara, aunque soterrada, en la guerra contra los movimientos internos de tanto de Cabinda como los de la UNITA. Aquello prácticamente era un oeste, la vida humana realmente no llama la atención, que tú ibas a cualquier unidad militar y las aldeas, allá se decían los quimbos, eran objetivos militares, estaban en rojo. Y finalmente aquello se convirtió en una guerra de desgaste. Hubo un momento en que ni se triunfaba, ni triunfaban las tropas gubernamentales sobre la oposición de la UNITA, ni triunfaba la UNITA sobre el gobierno de Luanda. De pronto encontrarme con aquella realidad, una realidad entre marxista, tribal, selvática, aquello feudalista. En el fondo había una guerra tribal, que eran las circunstancias que el gobierno cubano siempre trató de disimular o no entendió. En el caso de Angola, las FAPLA no lograban derrotar a UNITA y UNITA se consolidó como un aparato militar superior a la FAPLA. Así que la presencia y la actuación de las tropas cubanas era cada vez más importante e imprescindible para evitar la toma del poder por Savimbi, o por lo menos que Savimbi ocupara mitad del país, la parte de la tribu Oimbundo a la cual él pertenecía, y declarara la independencia. Todo eso se vislumbró en el escenario en aquellos momentos. El régimen castrista hace varios intentos por asesinar a Savimbi y no puede. El tipo escapa de todos ellos. Eventualmente los cubanos ponen en el poder a Agostino Neto y UNITA se convierte en la fuerza militar más importante contra la presencia cubana. Fue una guerra muy sangrienta. En marzo de 1977, Castro visita Adén, capital de Yemen del Sur, y presenta un plan de unificación de Yemen del Sur, Somalia y Etiopía. El propósito era el control del Mar Rojo, el Canal de Suez y parte del Océano Índico, aparte de crear una federación socialista en la zona. Visita además las capitales de Somalia y Etiopía. En el caso específico de Etiopía, que fue una intervención militar de grandes dimensiones, el régimen que apoyó Castro en Etiopía ha sido un régimen genocida. Es decir, los crímenes cometidos por el régimen de Mengistu en Etiopía todavía son considerados entre los peores de África.
Había cubanos y soviéticos como asesores en el Comando Militar de Somalia. Al comenzar la ofensiva para tomar el Ogadén, todos fueron enviados a Etiopía. La Habana llegó a enviar a más de 15.000 soldados y oficiales que combatieron a las tropas somalíes bajo el mando del general Arnaldo Ochoa. Lamentablemente, nuestro país, Cuba, se vio enlodado por su relación con un tirano genocida en Etiopía, que era un país reconocido, uno de los estados independientes más consolidados de África, respetado internacionalmente, y que de nuevo su base, su estructura fue destruida por la junta militar dirigida por Mengistu, que tomó el poder y que destruyó a Etiopía y la convirtió en un satélite de la Unión Soviética. En 1970 se crea dentro del Ministerio del Interior, el MININT, la Dirección General de Liberación Nacional, el DGLN, dedicada a la subversión en todo el continente latinoamericano. Fue dirigida por Manuel Piñeiro Lozada. La Dirección de Liberación Nacional del MININT pasa a ser parte en 1975 del Comité Central del PCC como el Departamento América. Piñeiro sigue al frente, cambiando el traje verde olivo por la guayabera de funcionario. Tenía 4 secciones: América del Norte, Central, del Sur y Caribe. Para operaciones militares de gran envergadura, se apoyaban en el Grupo de Operaciones Especiales, después Dirección de Operaciones Especiales. Y ese Departamento de Liberación era donde se fraguaban todos los apoyos a la guerrilla, los traslados de armas, las conspiraciones con partidos políticos, el que tuvo que ver con los traslados del Che Guevara, de líderes latinoamericanos, de entrenamientos de ellos en Cuba, desde la época del Ministerio del Interior. Siempre fue un aparato subversivo de entrenamiento, porque además agregamos otra cosa, él se quedó también con la actividad diríamos, de instrucción política y de manejo de todos los grupos, sindicatos, organizaciones indígenas, toda esa gente eran llevados por Piñeiro en masa. Yo digo siempre que no ha habido la mayoría de los dirigentes indígenas y sindicales de organizaciones más o menos de centro y de centroizquierda de América Latina desde los años, y de África, desde los años 60, han pasado escuelas políticas en Cuba de diferentes tipos. Organizaciones femeninas también, ya sea de 3 meses, de 6 meses o de 1 año. O sea, todo ha habido también cursos de lavado de cerebro permanente, no solo ha sido, y eso lo manejaba Piñeiro. Lo que los esfuerzos de subversión del régimen comunista de Cuba en América del Sur todos habían fracasado. La guerrilla venezolana había sido derrotada, Che Guevara había sido ajusticiado en Bolivia y su intento de invasión de ese país había sido derrotado. Una guerrilla argentina también había sido derrotada. Los intentos de subversión en Chile habían sido frenados por el ejército chileno. En Uruguay también fue derrotada la guerrilla urbana, respaldada y asesorada por Cuba, por el régimen comunista de Cuba, hasta el tuétano de los huesos. Después de todos estos fracasos se abre una posibilidad tremenda para el régimen comunista de Cuba, que fue la insurrección del pueblo nicaragüense en contra del gobierno de Anastasio Somoza. Porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional era un producto del Departamento de América. Había sido fabricado en Cuba, había sido entrenado en Cuba. Daniel Ortega y Humberto Ortega eran parte del aparato mismo cubano. Las cárceles cubanas seguían llenas de presos políticos. Para 1974 se estimaban en 8.000 los sentenciados por actividades contra el régimen. Los castigos eran frecuentes. Uno de ellos, el líder estudiantil católico Pedro Luis Boitel Abraham, murió en la prisión tras permanecer 53 días en huelga de hambre. Pedro Luis Boitel era preso de conciencia y la huelga la inicia en protesta por los maltratos que recibía en la prisión El Castillo del Príncipe y para que respetaran sus derechos como preso político. Había luchado contra el régimen de Fulgencio Batista y fue candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, contra el candidato del movimiento 26 de julio en 1959. Se separa del proceso en 1960 y es detenido en 1961 y condenado a 10 años de cárcel. Le agregan tiempo a su condena, prolongando el cautiverio. Al cumplir la condena inicial, pide abandonar la cárcel y el país. Inicia una huelga de hambre el 3 de abril de 1972
y fallece el 25 de mayo. Clara, ¿cómo usted se entera que Pedro Luis muere? Bueno, chica, mire, yo te voy a decir, esa es la parte más así. Yo le mandé ese mes una java a mi hijo que llegaba a 100 libras. Y cuando ellos vieron la java esa, pues la registraron y qué sé yo, y le sacaron el café, pero el café fue para ella. Entonces me devuelven la java completica. Y cuando yo llegué a mi casa, yo esperaba que ellos vinieran para ver el resultado, lo que me traen la java llena de cosas. Y ellos no me lo querían decir porque sabían que eso me afectaba mucho. Y ya yo cuando me devolvieran la java, sabía que Pedro algo había. Entonces ya hacía 3 días que Pedro estaba en huelga de hambre y yo no lo sabía. Cuando yo abro la puerta veo a aquella gente, le digo, ya mi hijo murió. Me dice, ¿qué le ha dicho eso usted que murió? Le dije, bueno, y esta rastra de gente que usted trae para acá, ¿qué vienen aquí con usted? Dice, no, a nada, venimos a verla nada más, porque nos dijeron que ellos no me querían dar la noticia. Venimos a ver y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces los médicos, yo le dije, bueno, ¿y dónde está mi hijo? Que quiero ver a mi hijo. Y no me decían nada. Y le dije, me das la noticia ahora mismo y me puedes estar matando. Dice, bueno, su hijo hace 3 días que ha muerto y está enterrado. Pero yo insistí y entonces me pasa Sergio del Valle un telegrama donde me dice dónde está enterrado Pedro Luis y dónde qué sé yo, qué sé cuánto, y que puedo ir al cementerio yo sola, nadie puede ir conmigo. Entonces, a los 2 o 3 días llevamos entre 7 mujeres unas coronas, y 7 coronas llevamos, no había guagua, no había nadie, nos quería parar del miedo que había y eso. Para no montar en la guagua nosotros fuimos a pie. Me recuerdo bien, yo no llevé hombres ninguno, nada más que fuimos mujeres. Entonces les pusimos la corona, pero ya ellos se enteraron y nos salieron las turbas por el cementerio. ¿Y el cementerio de Colombia? Sí, las turbas eran terribles, pero terribles. Cuando tú veías que te ibas a agachar, cuando tú mirabas para arriba, tú veías salir muchísimos de ellos, de la seguridad del Estado y los chivatos que ellos tienen. Unas personas de ellos que yo conozco, que yo cuando era niña les daba caramelos en la iglesia, nunca se me olvida eso. Y cuando ella me vio, echó la cara así, se puso a llorar. Realmente ha sido muy duro. Dentro de Estados Unidos, jóvenes cubanoamericanos se organizaban y manifestaban en cualquier plaza contra el régimen de Castro. La agrupación Abdala fue la más emblemática de esas organizaciones. Nosotros fuimos en sí la primera generación de jóvenes cubanos que salieron de adolescentes o más jóvenes y que cursaron sus estudios en los Estados Unidos, en diferentes partes de los Estados Unidos, y definitivamente entraban en las universidades norteamericanas. Todos habíamos apelado a Naciones Unidas en innumerables ocasiones, como siempre en cada una de ellas, como no éramos un gobierno, no estaban dispuestos a aceptar en ese momento nuestras peticiones. Y llegamos al convencimiento que íbamos a tomar el Consejo de Seguridad de la ONU, y lo íbamos a tomar nada menos que el 13 de marzo, fecha estudiantil, fecha de rebelión en Cuba, fecha de José Antonio Echeverría, fecha de tantos mártires en la lucha por la libertad en Cuba. Y llegamos a esa conclusión, estuvimos estudiando previo toda la estructura, las salidas, mandábamos, todas las personas tenían que saber, los mandábamos en los tours esos que daban por la ONU, medíamos el tiempo, llegamos a tener una sincronización tal de que de verdad llegamos y fue tan fácil que lo hicimos, ¿no? Fueron en 3 grupos, lo que pasa es que uno se iba demorando
Y entonces se logró una marca de esta época que lo usaron otros grupos mundiales, que fue el esposarse. El esposarse fue el primer grupo que se esposó en el mundo, fue Abdala, ¿okay? Y compramos las esposas y además las sellamos para que nadie las pudiera abrir. Fuimos al Consejo de Seguridad, estaban dando la explicación. De pronto el último grupo se demoraba, así que tuvimos que hacer una serie de preguntas un poco que nos miraban con media tonta, pero para ir demorando. Llegó el último grupo, la señora dice, bueno, esto se acabó, ¿alguien tiene algo que decir? Yo me paré y le digo, sí, yo tengo algo que decir. Y le digo, me dice, ¿qué? Le digo, yo vengo aquí en nombre del pueblo de Cuba. Estamos tomando las Naciones Unidas revolucionariamente en nombre de todos los que no pueden hablar como nosotros. Le digo, este es el momento, rácata, y nos esposamos. Yo había conocido al presidente Jimmy Carter cuando él estaba en las primarias, un gobernador totalmente desconocido del estado de Georgia, un estado que no era determinante. Yo me recuerdo que se presentaba como, yo soy Jimmy Carter y estoy aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Y yo lo conocí en Miami y fue la primera entrevista que él dio al público de habla hispana cuando aún era uno de los precandidatos. Parece que aquello, pues sus asesores lo recordaron, y cuando el presidente Carter asume la Casa Blanca, ellos comenzaron a hacer una serie de reuniones con los periodistas hispanos nacionales, y siempre me invitaban a esas reuniones con los periodistas hispanos de la nación. Yo no estaba acreditado en la Casa Blanca cuando aquello, pero me invitaban. Allí yo conocí a Robert Pastor, que era el asesor nacional de seguridad del presidente Carter para la América Latina. Zbigniew Brzezinski era el asesor nacional de seguridad. Y entonces en una de esas reuniones con el presidente, yo le hago una pregunta sobre qué va a pasar con Cuba, porque él manejaba mucho el tema de los derechos humanos, qué va a pasar con los derechos humanos en Cuba, qué va a hacer esta administración. Y el presidente, muy casual, dijo, ahora en los próximos meses vamos a anunciar que vamos a abrir una sección de intereses en La Habana. Y esto va a servir para abrir un camino de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1977 abre sus puertas la sección de intereses de Estados Unidos en la Embajada de Suiza en La Habana, en el edificio de la antigua Embajada norteamericana en el Malecón. Desde la ruptura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los intereses de Washington, incluido el edificio, estaba bajo custodia de Suiza. La delegación cubana en Washington, D.C., tenía como custodia a la Embajada de Checoslovaquia. O sea, Jimmy Carter quería, para darle legitimidad a los pasos que le estaba dando de aproximación al gobierno cubano, que hubiera un establecimiento de un diálogo, de ciertos acuerdos entre los exiliados cubanos y el gobierno cubano, de forma tal de que virtualmente pareciera que Washington estaba obrando en cierta medida en respuesta a los reclamos y a la actitud y posición que había asumido el exilio en relación a La Habana. Con la administración de Carter se inician los viajes de cubanos exiliados a la isla, llamados vuelos de la comunidad, los encuentros en La Habana con miembros de la comunidad exiliada y un proceso de liberación de miles de presos políticos de las cárceles cubanas. Se comienza a hacer patente el éxito económico del exilio cubano. Yo me recuerdo cuando yo era niño en Cuba, el cuento que nos daban era que los exiliados estaban viviendo horriblemente y que había sido un fracaso de migración. Y el famoso libro de Idi Reynoso, Diario de una emigrada, que los exiliados aquí vivían peor que nadie, que era un error irse de Cuba, que aquello era un fracaso. En los años 70, la productividad del exilio cubano comienza a despuntar y el logro de los exiliados se convierte en uno de los rechazos más palpables, uno
una de las formas más empíricas de desmentir lo que estaba haciendo el comunismo en Cuba. Castro le interesaba traer ese potencial económico para Cuba. Como todo buen marxista, Castro nunca entendió bien cómo se genera riqueza. Pero los exiliados sabían generar riqueza y lo estaban demostrando en Miami en los 60 y los 70. Castro permite el regreso de los exiliados, subestima el impacto ideológico de los exiliados en Cuba. Se produce en Cuba un movimiento social como no se veía en 2 décadas antes, porque la gente ve cómo se vive en Estados Unidos, ve lo que ha pasado con los exiliados. Los gusanos se convierten en mariposas, como decían en Cuba. Cuba fue uno de los países fundadores del movimiento de países no alineados en Belgrado, Yugoslavia. Participó en sus conferencias cumbres. Castro asiste a la de Argelia en 1973, buscando el apoyo del mundo árabe para sus aventuras en África y el Medio Oriente. Se asume la dirección del movimiento en 1979 y estalla una crisis en los no alineados bajo el mando de Castro por la invasión soviética a Afganistán en 1979 y la guerra entre Irán e Irak. Yo creo que Cuba se vendió ante los soviéticos como su hombre en los no alineados. Es decir, nosotros, mira, vamos a mantenernos como no alineados y vamos a llevar dentro de los alineados la política que más le interesa a ustedes. Y eso fue lo que hicieron de hecho, ¿no? Aunque el régimen buscaba institucionalizarse y crear leyes para obligar al trabajo, la resistencia no decaía, en ocasiones armadas, en otras pacíficas. A inicios de la década, un grupo de católicos fundan el Movimiento Revolucionario de Acción Popular de tendencia cristiana radical, dirigido por Pablo Alfonso Conde. El 28 de enero de 1976 se funda el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. El caso es que se llegó a un momento, a mediados de los 70, en la segunda mitad de los 70, en que unos cuantos de nosotros llegamos a la conclusión de que era inútil seguir proponiendo esquemas alternativos a la cuestión del castrismo, o sea, la forma totalitaria del castrismo, que era un poco perder el tiempo, porque lo primero que estaba en cuestión, lo primero que resultaba completamente vulnerable bajo el régimen eran los derechos fundamentales, sobre todo los derechos civiles y políticos. De ahí que organizar un movimiento de defensa y promoción de los derechos fundamentales debía ser una prioridad, o sea, de los derechos humanos, que es como se le llama más comúnmente. En 1978, al conocerse la presencia en Cuba de aviones de combate MiG-23, la opinión pública estadounidense cuestionó el carácter de esta brigada soviética y si violaba o no los acuerdos de la crisis de los misiles de 1962. Tras la firma de los tratados de armas estratégicas SALT II entre Brezhnev y Carter, en Washington se preocuparon por las actividades de una brigada militar soviética en Cuba. El presidente Carter se dirigió a la nación el 1 de octubre para explicar el carácter de la brigada soviética en Cuba y las promesas de Brezhnev sobre el carácter de centro de entrenamiento y el compromiso del Kremlin que no sería utilizada en actividades contra Estados Unidos. Criticó el aventurismo de Castro en África y anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta en Cayo Hueso para el Caribe. Es decir, el gobierno cubano ha tenido la habilidad de eso, pero en el caso de la brigada soviética se produce la coyuntura de la toma de rehenes por parte de los radicales en Irán, los rehenes americanos, que eso domina la atención nacional de los Estados Unidos. Incluso los periódicos ponían en sus primeras páginas día 1, día 2, día 3 de los rehenes en Irán. Eso fue lo que provocó prácticamente que Jimmy Carter se desencantara y que dijera públicamente que Estados Unidos sufría de un malaise, una enfermedad, una desazón, y eso fue lo que llevó a Ronald Reagan en gran parte a la presidencia de los Estados Unidos. Parecía que al finalizar la década de los 70 el régimen se consolidaba. Sus tentáculos estaban por todo el tercer mundo y su economía, dependiente de la URSS y los países socialistas, contaba con mercado seguro. En ese momento Cuba estaba
había una crisis de, digamos, de personas que se querían ir de Cuba. Y entonces yo traté de irme en una lancha con unos amigos y qué sé yo, y aquello no se pudo dar. Llegamos entonces al 13 de diciembre de 1979, cuando nosotros decidimos blindar un camión, que era un camión de salud pública. Vamos a meternos en la Embajada de Venezuela. Yo con los amigos míos que también estábamos en eso. Vamos a meternos en la Embajada de Venezuela, que da asilo político, que había dado asilo político a otras personas. Fue lo que hicimos. Entonces, el día 13 de diciembre, ya para ir haciendo el cuento más corto, el día 13 de diciembre de 1979 nos metimos en la Embajada de Venezuela, o sea, en la casa del embajador de Venezuela, que es el día 13 de diciembre, ya para ir haciendo el cuento más corto, el día 13 de diciembre de 1979 nos metimos en la Embajada de Venezuela, o sea, en la casa del embajador de Venezuela. Pero la inestabilidad social estaba latente y cientos de miles de cubanos buscaban la forma de dejar el país, aspirando a un mejor futuro. Se avecinaba la crisis diplomática con varias embajadas y la más estridente, la Embajada del Perú, que después confluyó en el puente marítimo del Mariel. Hasta aquí llegamos con este repaso histórico de la década de los 70 en la serie especial Cuba, 60 años. Les habló Karen Caballero. Bueno, es todo por hoy. Tengan todos muy buenas noches.